La verdadera ofensiva contra las criptomonedas podría estar a punto de comenzar. El motivo es que el Consejo de Estabilidad Financiera ha publicado recientemente sus recomendaciones para la regulación global de las criptomonedas y se espera que los países del G20 empiecen a aplicarlas durante los próximos meses. Obviamente, estas recomendaciones podrían tener un profundo impacto en el mercado de las criptomonedas, de ahí que vayamos a resumirlas y a decirte qué efectos podrían tener. Este es un vídeo que harías bien en no perderte. Empecemos con unos breves antecedentes. El Consejo de Estabilidad Financiera, o FSB, es una organización internacional no elegida y que no rinde cuentas, creada por el G20 tras la crisis financiera de 2008. Sobre el papel, su propósito es evitar que vuelva a producirse otra crisis financiera global. En la práctica, no obstante, su alcance ha sido ampliado con el tiempo y lleva vigilando la industria de las criptomonedas desde 2016. Esto se debe en parte al hecho de que el FSB está albergado y financiado por el Banco de Pagos Internacionales o BPI, el Banco de los Bancos Centrales, que por supuesto es extremadamente anticriptomonedas. Si has visto nuestro vídeo sobre el FSB, sabrás que esta organización anticriptomonedas lleva preparando recomendaciones para la regulación global de las criptomonedas desde octubre del año pasado. También sabrás que admite en su página web que estas recomendaciones se convertirán en regulaciones reales en los países del G20. ¿Recuerdas haber votado a favor de esta medida? Nosotros tampoco. Ahora bien, lo que quizá no sepas es que parte de la hostilidad hacia las criptomonedas del FSB ha procedido del G20, especialmente bajo el liderazgo de la India. Para contextualizar, la India asumió la presidencia del G20 a finales del año pasado y su mandato durará hasta noviembre de este año. Algunos de vosotros sabréis que la propia India se ha mostrado hostil hacia las criptomonedas recientemente. El ejemplo más conocido es el régimen fiscal puesto en marcha a principios del año pasado para este sector. Desde entonces, todas las transacciones con criptomonedas están sujetas a un impuesto del 1%, todas las operaciones con criptomonedas que generen beneficios están sujetas a un impuesto del 30% y no es posible reclamar pérdidas en las operaciones con criptomonedas ni deducir los gastos relacionados. No es sorprendente que la postura anticriptomonedas de la India se haya trasladado a su presidencia del G20. Por ejemplo, el Banco Central de la India declaró a principios de este año que colaboraría estrechamente con el G20 para abordar los riesgos macroeconómicos que se perciben en las criptomonedas. Justo el mes pasado señaló que las monedas estables suponen un riesgo para la política monetaria. En otras palabras, las monedas estables permiten evitar las decisiones sobre tipos de interés de los bancos centrales, lo que es bueno para nosotros, pero muy malo para ellos. Si necesitas pruebas adicionales de la postura anticriptomonedas de la India, no busques más allá de la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman. En una reciente cumbre de bancos centrales y ministros de finanzas de los países del G20, especificó que la regulación de las criptomonedas fue uno de los temas que debatieron en profundidad. Nirmala reveló que los países del G20 están trabajando en la coordinación de sus políticas y regulaciones sobre criptomonedas y reveló que el Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, participó en estos debates. Para contextualizar, se ha informado de que el GAFI ha estado presionando a los países para que prohíban permanentemente las criptomonedas. Nirmala también dio las gracias a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y a Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, por sus aportaciones en relación con la regulación de las criptomonedas. Esto es preocupante si tenemos en cuenta que tanto Janet como Andrew son anticriptomonedas. De hecho, al parecer, Andrew celebró que el mercado de las criptomonedas se hundiera a principios de año. Naturalmente, Nirmala aplaudió las recomendaciones del FSB sobre la regulación de las criptomonedas que se publicaron durante la cumbre. También se reveló que estas recomendaciones serán ultimadas por los países del G20 durante su próxima reunión en septiembre y aplicadas como regulaciones posteriormente. Como guinda del pastel, Nirmala se negó a responder a una pregunta sobre si el Banco Central de la India estaba considerando prohibir completamente las criptomonedas. Lo único que dijo fue que la postura de este banco sobre las criptomonedas es clara. Más adelante explicaremos por qué la India es tan anticriptomonedas. Por ahora tenemos que analizar las recomendaciones del FSB.
Si te está gustando el vídeo, dale al botón de me gusta para que otras personas lo puedan encontrar. Las recomendaciones del FSB sobre la regulación de las criptomonedas se detallan en 3 documentos distintos. El primero es el marco general, el segundo es específico para las criptomonedas y el tercero es específico para las monedas estables. Dejaremos enlaces a los 3 documentos en la descripción. Léelos si tienes tiempo, no son tan largos. El marco general comienza con una breve visión general en la que los autores señalan que este marco se basa en el principio de, citamos, mismo riesgo, misma regulación. Para los que no estén familiarizados, este principio exige que las criptomonedas estén reguladas igual que la TradFi. Esto las convertiría en una parte de la TradFi, no en criptomonedas propiamente dichas. Los autores afirman que el marco pretende abordar los riesgos percibidos de las criptomonedas para la estabilidad financiera que, según ellos, han quedado al descubierto durante el último año. Terra, FTX, etc. Advierten de que estos riesgos aumentarán si se permite que las criptomonedas interactúen con el sistema financiero, lo que implica que, por lo tanto, no se permitirá esta interacción. Los autores señalan al G20 por haberles presionado para desarrollar este marco, que se retocará con la ayuda del Fondo Monetario Internacional o FMI antes de la mencionada reunión de septiembre. Puedes estar seguro de que lo cubriremos cuando se publique, suponiendo que incorpore novedades significativas. A continuación, proporcionan un poco de información sobre el origen de estas recomendaciones para la regulación de las criptomonedas. Básicamente dicen lo que te hemos contado antes. Todo empezó en octubre de 2022, la consulta duró hasta diciembre de 2022, se celebraron reuniones adicionales en febrero de 2023 y ahora estamos aquí, agosto de 2023. Los autores confirman que el FSB colaboró estrechamente con otras organizaciones internacionales no elegidas y que no rinden cuentas para desarrollar este marco. Entre ellas se encuentran otras divisiones del BPI, el Gafi, el FMI, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico u OCDE. De hecho, a principios de este año, resumimos un disparatado informe global sobre la fiscalidad de las criptomonedas elaborado por la OCDE. Lo encontrarás en la descripción si no lo has visto. Continuemos. Los autores pasan a explicar los demás principios que guiaron al FSB y a sus aliados anticriptomonedas a la hora de desarrollar este marco. Además del principio de mismo riesgo, misma regulación, también se aseguraron de que el marco fuera de alto nivel y flexible y neutro desde el punto de vista tecnológico, es decir, hablan de cadena de bloques en general y no de Bitcoin en particular. Los autores destacan las monedas estables como principal punto de preocupación, sobre todo las que podrían lograr una adopción generalizada. Una vez más, lo peor que les podría ocurrir a los gobiernos y a los bancos centrales es que sus ciudadanos dejen de utilizar las monedas que utilizan para controlarlos. Las monedas estables son un paso en esa dirección. Como era de esperar, dedican bastante tiempo a justificar su postura anticriptomonedas, destacan los acontecimientos del último año, Terra, FTX, etc., y alegan que el mercado de las criptomonedas provocó la quiebra de al menos uno de los bancos durante la crisis bancaria. También se refieren a la pérdida de paridad de la moneda estable USDC de Circle. Dadas las aparentes deficiencias de las criptomonedas, los autores centraron sus recomendaciones en torno a 3 pilares: la salvaguarda de los activos de los clientes, la revelación de conflictos de intereses y la cooperación transfronteriza. Los 2 primeros tienen sentido. El último es donde las cosas se complican. Transfronterizo significa regulaciones globales. Dicho de otro modo, transfronterizo significa que ni tú ni yo tenemos voz ni voto en estas regulaciones. Algo parecido a lo que ocurre ahora, pero peor. Los autores señalan que, citamos, dado que muchas actividades relacionadas con los criptoactivos siguen desarrollándose sin estar sujetas a una regulación exhaustiva o se llevan a cabo incumpliendo las regulaciones aplicables en las diferentes jurisdicciones, es importante que los miembros del FSB apliquen estas recomendaciones de alto nivel y las regulaciones internacionales pertinentes de forma completa y coherente. Traducción. Hay que poner estas recomendaciones en práctica cuanto antes. Si te preguntas exactamente cuándo se aplicarán plena y coherentemente, los autores no lo dicen. Por si sirve de algo, en el anexo del marco especifican que realizarán un análisis del cumplimiento de estas recomendaciones a finales de 2025 a más tardar.
El anexo también incluye una visión general de todas las demás recomendaciones sobre la regulación de las criptomonedas en las que están trabajando otras organizaciones internacionales no elegidas y que no rinden cuentas. La Organización Internacional de Comisiones de Valores, o IOSCO, Gary Gensler y sus amigos por correspondencia internacionales publicarán las suyas a finales de este año. En cualquier caso, esto enlaza con el segundo documento que detalla las recomendaciones del FSB sobre cómo deben regularse las criptomonedas normales. Aquí los autores revelan que los países del G20 pidieron al FSB que se ocupara de la industria de las criptomonedas a principios de 2022, cuando las criptomonedas estaban cerca de su máximo. Esto es interesante porque son pruebas circunstanciales que apoyan la idea de que el hundimiento de Terra, la implosión de FTX y la quiebra de los bancos pro criptomonedas son solo excusas para lanzar una ofensiva contra el sector. Los países del G20 ya lo tenían en el punto de mira antes de esa fecha. Sin duda les preocupaba la competencia. En cualquier caso, los autores revelan que tienen previsto colaborar estrechamente con los países del G20 para convertir estas recomendaciones en regulaciones reales a finales de 2024. Repetimos, estas recomendaciones se convertirán en regulaciones sobre criptomonedas en los países del G20 a finales del año que viene. Aquí está la lista completa de recomendaciones. En primer lugar, los reguladores deberían utilizar las herramientas adecuadas para ocuparse de las criptomonedas. La descripción de esta recomendación sugiere que no debería ser necesario crear organismos reguladores o regulaciones nuevas y diferentes para la industria de las criptomonedas. Al fin y al cabo, esto violaría el principio de mismo riesgo, misma regulación. Más bien, los autores piden a los reguladores que amplíen sus competencias actuales para poder lanzar una ofensiva contra las criptomonedas. Esto es algo que la SEC de los Estados Unidos ha estado deseando hacer y es algo que la industria de las criptomonedas ha estado intentando impedir activamente. La extralimitación regulatoria no es exactamente una solución. En segundo lugar, los reguladores deberían crear un marco regulatorio. Con esto los autores quieren decir que los reguladores deberían identificar qué normas y regulaciones existentes pueden aplicar a las criptomonedas, de nuevo de acuerdo con el principio de mismo riesgo, misma regulación. Reiteran que estas regulaciones ya deberían existir. Los autores también subrayan que los reguladores deben examinar todas las actividades con criptomonedas que estén relacionadas con el sistema financiero o que puedan afectarlo. Advierten que las regulaciones de las criptomonedas deben redactarse de forma que no incentiven a las instituciones TradFi a convertirse en proyectos de criptomonedas para evitar el escrutinio. En tercer lugar, debe existir una cooperación transfronteriza entre los reguladores. Esto se debe a que las criptomonedas son verdaderamente globales, lo que significa que la única forma de mantenerlas bajo control es que todo el mundo esté a bordo. Si esto no ocurre, se abrirán las puertas al arbitraje regulatorio, es decir, a que las criptomonedas evolucionen hasta el punto de que puedan competir con la TradFi. Los autores parecen insinuar que otras organizaciones internacionales no elegidas y que no rinden cuentas se asegurarán de que todos los países se pongan a la cola. Recordarás que el Gafi ha estado obligando a los países a prohibir completamente las criptomonedas. Lo han hecho esencialmente amenazando con restringir su acceso al sistema financiero. En cuarto lugar, la gobernanza, también conocida como control. Los autores exigen que los reguladores obliguen a todos los proyectos y empresas de criptomonedas a revelar cómo se gobiernan, citamos, con líneas claras y directas de responsabilidad y rendición de cuentas para todas las funciones y actividades que llevan a cabo, algo no aplicable a las criptomonedas descentralizadas. En este sentido, los autores especifican que, citamos, cuando las actividades con criptomonedas se lleven a cabo de forma que puedan frustrar la identificación de la entidad responsable o de las entidades afiliadas, como por ejemplo mediante los denominados protocolos DeFi o estableciendo estructuras corporativas complejas, dicha realización de actividades no debe socavar unos mecanismos sólidos de gobernanza y rendición de cuentas. Traducción. Intentar regular todos y cada uno de los proyectos, protocolos y empresas de criptomonedas. Solo los más descentralizados sobrevivirán en este tipo de entorno y la cruda realidad es que muy pocos proyectos y protocolos de criptomonedas están descentralizados y ninguna empresa de criptomoneda está descentralizada. Más información sobre lo que significa descentralización en el enlace de la descripción. La quinta recomendación tiene que ver con la gestión de riesgos. Esta es con mucho la recomendación más larga.
En resumen, los reguladores deben evaluar el riesgo que suponen los proyectos, protocolos, empresas y actividades vinculadas a las criptomonedas para la estabilidad financiera y regularlos adecuadamente. Una evaluación muy subjetiva. Los autores señalan el cumplimiento de las recomendaciones sobre criptomonedas del Gafi como uno de los factores de riesgo que hay que vigilar. Esto es preocupante si tenemos en cuenta que el Gafi planea etiquetar todas las actividades con criptomonedas no intermediadas como de alto riesgo, de modo que al final nos veamos obligados a hacerlo todo con intermediarios como en la TradFi. La sexta recomendación trata de la recogida de datos. Como habrás adivinado, los autores quieren que los reguladores exijan a los proyectos, protocolos y empresas de criptomonedas que recopilen todos los datos que puedan sobre sus usuarios. Esto facilitará a los reguladores el control de los elementos centralizados de las criptomonedas. La séptima recomendación está ligada a la sexta. Nos referimos a la divulgación. Los reguladores deben exigir que los proyectos, protocolos y empresas de criptomonedas divulguen absolutamente todo lo que hacen. Esto incluye la información sobre los usuarios que perciben como de alto riesgo, que es una pendiente resbaladiza hacia el control total. Y he aquí que los autores también incluyen divulgaciones relacionadas con los riesgos e impactos medioambientales y climáticos. Esto presagia un importante escrutinio de la minería de prueba de trabajo, injustificado y basado en última instancia en el hecho de que las criptomonedas de prueba de trabajo son mucho más difíciles de controlar que las de prueba de participación. Puedes obtener los datos y estadísticas al respecto utilizando el enlace de la descripción. La octava recomendación es evaluar hasta qué punto están interconectadas las empresas, protocolos y proyectos de criptomonedas con el sistema financiero. Esto incluye evaluar lo interconectadas que están entre sí las entidades vinculadas a las criptomonedas. El objetivo es identificar posibles riesgos para la estabilidad financiera en estas conexiones. Lo llamativo es que el FSB ordena a los reguladores que informen a otras organizaciones internacionales no elegidas y que no rinden cuentas cuando encuentren una conexión que consideren de riesgo. Se trata de una mala noticia porque significa que, por ejemplo, las regulaciones de las monedas estables serán determinadas por entidades como el BPI y al BPI no le gustan las monedas estables. La última recomendación del FSB para regular las criptomonedas normales es crear regulaciones más elaboradas para los proyectos, protocolos o empresas de criptomonedas que desempeñan múltiples funciones en los acuerdos financieros tradicionales. Parece una referencia no muy sutil a los exchanges que combinan múltiples funciones. Esta referencia se hace más patente con la siguiente sugerencia, citamos: en la medida en que tales combinaciones sean resultado del incumplimiento de las regulaciones existentes o vayan a generar conflictos de intereses agudos que, según determinen las autoridades, no puedan gestionarse eficazmente, las autoridades deberán aplicar medidas contundentes según proceda y en consonancia con los marcos jurídicos de la jurisdicción, incluida la desagregación jurídica y la separación de determinadas funciones. Traducción. Hay que segregar los exchanges de criptomonedas en las distintas funciones que los conforman. Si has visto nuestro resumen de la demanda de la SEC contra Coinbase, sabrás que esto es literalmente lo que la SEC quiere hacerle a Coinbase. El hecho de que el FSB también lo haya dicho presagia un mayor escrutinio sobre los exchanges. En cualquier caso, esto tiene que ver con el tercer documento que detalla las recomendaciones del FSB sobre cómo deben regularse las monedas estables. Aquí los autores revelan que el FSB propuso por primera vez sus recomendaciones sobre monedas estables en octubre de 2020. Esto tiene sentido teniendo en cuenta que son competidores directos de las monedas fiat. También tiene sentido porque el anuncio de Libra de Facebook en 2019 parece haber sido el catalizador que hizo que los reguladores de todo el mundo se interesaran por las criptomonedas. Si has visto nuestro video al respecto, sabrás que se suponía que Libra era una moneda estable. Es seguro decir que la paranoia persiste. En cualquier caso, lo fascinante es que los autores no se refieren a sus recomendaciones como relacionadas con las regulaciones de las monedas estables, sino con los, citamos, acuerdos globales para las monedas estables. Ahora bien, señalan que no existe una definición universal de moneda estable. Ahora que lo pensamos, tampoco proporcionan una definición de lo que es una criptomoneda, solo una serie de criterios cuestionables. Aquí hacen lo mismo con las monedas estables y no parecen diferenciar entre centralizadas y descentralizadas.
Tras reiterar que estas recomendaciones se refieren a la estabilidad financiera y se basan en el principio de mismo riesgo, misma regulación, los autores confirman que sus recomendaciones se aplican a todos los tipos de monedas estables. Señalan que los reguladores son libres de aplicar estas recomendaciones de forma más general si lo consideran oportuno. Esto es importante porque las monedas estables respaldadas por monedas fiat, como el USDC y el USDT, no son las únicas que existen. Por ejemplo, hay monedas estables respaldadas por oro como PACG. Además, mucha gente considera que las criptomonedas tokenizadas en diferentes cadenas de bloques también son monedas estables. Piensa en Bitcoin envuelto en Ethereum. Por tanto, el comentario del FSB abre la puerta a la regulación de estos otros tipos de monedas estables, lo cual es como mínimo preocupante. Perseguir las monedas estables respaldadas por oro y los activos envueltos en otras cadenas de bloques no tendría precedentes, pero es algo que probablemente harán algunos países. En cuanto a las recomendaciones concretas, la primera es que los reguladores supervisen activamente los llamados acuerdos globales para las monedas estables. Al igual que la primera recomendación para las criptomonedas normales, piden a los reguladores que regulen las monedas estables utilizando en la medida de lo posible los organismos reguladores y las regulaciones existentes. La diferencia es que los autores sugieren que la prohibición total de las monedas estables podría ser el camino correcto en algunos casos. No podemos evitar acordarnos de los comentarios del Banco Central de la India sobre las monedas estables como una amenaza para la política monetaria y de la ministra de Finanzas de la India que no descarta una prohibición total de las criptomonedas. Dicho esto, otra diferencia es que los autores abren la puerta a la posibilidad de introducir algunas regulaciones nuevas para abordar las lagunas regulatorias derivadas de las monedas estables si las hubiera. Esto nos recuerda a toda la presión que Circle, el emisor de USDC, ha estado haciendo en todo el mundo. Nos preguntamos si ha influido algo en el FSB. Especulaciones a un lado, la segunda recomendación es que los reguladores supervisen activamente a las monedas estables y a sus emisores. Esta recomendación incluye dos componentes. Uno sobre el uso de las monedas estables en los exchanges y otro sobre el análisis de las regulaciones existentes relacionadas con la supervisión. En cuanto al uso de las monedas estables en los exchanges, señalan que los reguladores deben examinar cualquier exchange que participe en el mantenimiento de la moneda estable. Esto parece ser otra sutil referencia a Coinbase, que junto con Circle controla la moneda estable USDC, así como el proceso de acuñación y quema. En cuanto al análisis de las regulaciones existentes relacionadas con la supervisión, los autores vuelven a pedir a los reguladores que las amplíen o creen otras nuevas para abordar los riesgos únicos que plantean las monedas estables. Lo curioso es que esto socava hasta la médula el principio de mismo riesgo, misma regulación. Reconocer que algunos aspectos de las criptomonedas plantean riesgos significativamente diferentes exige lógicamente regulaciones significativamente diferentes. Como tal, esto es algo que el FSB y otras entidades similares simplemente se niegan a reconocer. Parece que las monedas estables son una excepción y podría abrir la puerta a otras. La tercera recomendación es una mayor cooperación transfronteriza. Los autores tienen mucho que decir al respecto, pero lo más importante es que quieren asegurarse de que las monedas estables de otras jurisdicciones no causen problemas en otros lugares. Por ejemplo, monedas estables en dólares que compiten con el euro en la Unión Europea. La cuarta recomendación es de nuevo la gobernanza, también conocida como control. Aquí los autores hacen otra declaración reveladora. Citamos: los registros totalmente públicos o mecanismos similares podrían plantear desafíos particulares a la rendición de cuentas y a la gobernanza, y las autoridades deberían garantizar que se apliquen eficazmente a estos mecanismos los requisitos de regulación, supervisión y control adecuados. Traducción: no nos gusta que existan monedas estables en cadenas de bloques porque son más difíciles de controlar. Tenemos que asegurarnos de que podemos controlar las monedas estables que existen en las cadenas de bloques. Para tu información, esto es fácil de hacer para las monedas estables centralizadas, pero difícil para las descentralizadas. Lo sorprendente es que, a diferencia de lo que ocurre con los proyectos, protocolos y empresas de criptomonedas, los autores no piden que se persiga a los operadores de monedas estables descentralizadas. Por otra parte, esto es algo que piden a los reguladores que hagan con casi todas las demás recomendaciones, independientemente de los niveles de centralización. La quinta recomendación es la gestión del riesgo.
Lo que los autores dicen aquí es casi idéntico a lo que se dice sobre la gestión del riesgo para las criptomonedas normales, incluido todo lo relativo al cumplimiento de las recomendaciones del Gafi. No te equivoques, si los emisores de monedas estables exigen a sus usuarios que cumplan con el Gafi, serán inutilizables. De hecho, no estarán lejos de ser CBDC de facto, algo que el Foro Económico Mundial OFEM ha debatido, y un resultado de que emisores de monedas estables como Circle parecen estar a favor. Más información al respecto en la descripción. La sexta recomendación trata de nuevo sobre la recopilación de datos, así que no te aburriremos con los detalles. Incluso los autores desarrollaron una sección anormalmente corta para esta recomendación. Lo mismo ocurre con la séptima recomendación, que se refiere a la recuperación y liquidación de una moneda estable cuando pierde su paridad. En cambio, la octava recomendación es mucho más larga, y esto se debe a que los autores quieren mucha información de los emisores de monedas estables. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que algunos emisores de monedas estables no han sido muy transparentes, sobre todo en lo que se refiere a los activos que respaldan sus monedas estables. Como dato curioso, la mayoría de las monedas estables están respaldadas por deuda del gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que cuando compras una moneda estable, estás subvencionando el gasto del gobierno de este país. No suena muy a criptomonedas. A este respecto, la novena recomendación está relacionada con el reembolso, la estabilización y las reservas de monedas estables. Esta recomendación se divide en 3 apartados, uno para cada uno de estos temas. Los autores empiezan diciendo que las regulaciones deben garantizar que los usuarios siempre puedan canjear sus monedas estables a la par. En cuanto a estos reembolsos, los autores dicen que deben realizarse de forma puntual y económica. Utilizan como referencia el tiempo y el coste de servicios financieros tradicionales similares, lo que nos recuerda que la Fed ha lanzado recientemente su sistema de pagos FedNow. Más información al respecto en la descripción. ¿Por dónde íbamos? Sí, la estabilización. Los autores especifican que todas las monedas estables deben estar respaldadas por reservas que puedan canjearse por la cantidad equivalente en dólares. Esto descalifica a las monedas estables algorítmicas, lo que no es sorprendente, dado que una moneda estable algorítmica podría ser la única forma de hacer una moneda descentralizada. Además, especifican que las reservas de monedas estables deben consistir en activos de alta calidad y liquidez, también conocidos como deuda pública. Además, especifican que estas reservas de monedas estables no pueden contener, citamos, activos de baja calidad y altamente volátiles como la mayoría de criptoactivos. Traducción. Las monedas estables respaldadas por criptomonedas no están permitidas, lo que presagia un importante escrutinio regulatorio de las monedas estables descentralizadas existentes como DAI de MakerDAO. Hay quienes dirán que DAI no está descentralizada debido a su gran respaldo en USDC, pero ese es un tema para otro momento. En cuanto a las reservas, piden a los reguladores que exijan a los emisores de monedas estables que tengan siempre reservas suficientes para hacer frente a los reembolsos y absorber las pérdidas si las hubiera. También piden que se introduzcan colchones de capital, lo que podría significar que los emisores de monedas estables tengan que mantener muchas reservas. La última recomendación sobre la regulación de las monedas estables es ajustarse a las regulaciones existentes antes de empezar a operar. Noticia de última hora. Esto hará imposible que surjan nuevos emisores de monedas estables, lo que de nuevo nos lleva a creer que los emisores de monedas estables existentes han tenido algo que ver con estas ideas. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué efectos tendrán estas recomendaciones sobre las criptomonedas si se convierten en regulaciones? La respuesta corta es que las criptomonedas morirán y renacerán como otro brazo del sistema financiero tradicional, y todo se debe a ese principio de mismo riesgo, misma regulación. Como algunos de vosotros sabréis, el sector de las criptomonedas ha estado presionando mucho para que se creen regulaciones personalizadas para las criptomonedas. Los emisores de monedas estables parecen ser la única excepción, lo cual no es sorprendente y podría decirse que es apropiado. De hecho, los elementos centralizados de la industria de las criptomonedas deberían regularse como entidades similares. Sin embargo, hay algunos elementos de la industria de las criptomonedas que no deberían regularse como entidades similares, y esto es algo que incluso el FSB admitió tácitamente en sus recomendaciones sobre la regulación de las criptomonedas. Esto plantea la cuestión de qué criterios justifican la creación de regulaciones específicas para las criptomonedas. Sinceramente, esto no está claro.
Las únicas entidades que conocen la respuesta son las organizaciones internacionales no elegidas y que no rinden cuentas, y lo más probable es que no quieran darla, porque si revelaran qué criterios justifican la creación de regulaciones específicas para las criptomonedas, la industria de las criptomonedas se dirigiría inmediatamente en esa dirección. En respuesta, estas organizaciones probablemente lanzarían una ofensiva contra estas partes de la industria de las criptomonedas, ya que no se pueden controlar tan fácilmente. De hecho, es posible que esto ya esté ocurriendo. Recuerda que las preocupaciones medioambientales en torno a la minería de criptomonedas parecen ser una excusa para lanzar una ofensiva contra Bitcoin. Si resulta que hay otras partes de la industria de las criptomonedas que no pueden regularse adecuadamente porque están demasiado descentralizadas, lo más probable es que estas organizaciones encuentren una justificación para lanzar una ofensiva contra ellas también. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo parecen ser dos de los temas favoritos de esta gente. La evasión fiscal es otra narrativa que ha surgido últimamente y parece ser una justificación para lanzar una ofensiva contra todas las actividades de criptomonedas no intermediadas. Si has visto nuestro video sobre las recomendaciones mundiales del FMI en materia de fiscalidad de las criptomonedas, sabrás que no pudieron encontrar ninguna evasión fiscal significativa mediante el uso de criptomonedas. Esto nos lleva a otra pregunta que te comentamos que responderíamos antes. ¿Por qué la India es tan anticriptomonedas? Pues bien, parece que hay dos respuestas. La primera es que la India no quiere perder el control de su sistema financiero, algo que reveló el cofundador de Polygon, Sandeep Nailwal, en una entrevista. La segunda respuesta parece ser la geopolítica. Por si no te has dado cuenta, el llamado Sur Global, China y sus aliados, se está desconectando lenta pero inexorablemente del llamado Norte Global, Estados Unidos y sus aliados. La India parece estar atrapada en el medio y como superpotencia en ascenso, ambas partes tiran de ella. Da la casualidad de que los Estados Unidos se han esforzado por caerle bien a la India durante los últimos años y los medios de comunicación de este país han informado de ello, con cierto asombro, debemos añadir. Al mismo tiempo, la India ha estado intentando apaciguar a los Estados Unidos y su actitud anticriptomonedas podría formar parte de ello. Como hemos mencionado antes, la presidencia india del G20 terminará en noviembre de este año. En realidad es la primera vez que la India ocupa este cargo y probablemente quiera impresionar a los Estados Unidos y a sus aliados. Una de las formas de hacerlo es demostrar que puede ser eficaz a la hora de orquestar la ofensiva global contra las criptomonedas que desean los Estados Unidos. Por si no te has enterado, casi todas las organizaciones internacionales no elegidas y que no rinden cuentas están estrechamente aliadas con los intereses de los Estados Unidos y parece que casi todas ellas son anticriptomonedas. Una y otra vez les hemos visto presionar para que se apliquen las mismas regulaciones que interesan a los reguladores de los Estados Unidos. Ahora lo estamos viendo con las criptomonedas. La mala noticia es que las recomendaciones del FSB sobre la regulación de las criptomonedas se convertirán probablemente en regulaciones reales a lo largo del próximo año y los países que se nieguen a alinearse se enfrentarán a problemas importantes. La buena noticia es que algunos países no se alinearán a pesar de estos problemas y las criptomonedas seguirán floreciendo allí. Con el tiempo, los Estados Unidos y sus aliados se darán cuenta de que luchar contra las criptomonedas es una batalla perdida y pasarán a adoptarlas, como está haciendo gran parte del sur global. Esperemos que esto ocurra más pronto que tarde. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, danos un me gusta. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y haz sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a otros a aprender, comparte este vídeo con ellos y diles que se suscriban. Si quieres proteger tus criptomonedas de esta locura o simplemente quieres operar sin pagar comisiones absurdas, echa un vistazo a la página de ofertas de CoinBureau. Tiene los mayores descuentos en los mejores monederos hardware y hasta $40,000 en bonificaciones en los exchanges más fiables. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.